Sí, Julián, porque tenemos las novedades de cómo el comité asesor del presidente de la Nación ya está definiendo cómo se va a flexibilizar la cuarentena a partir del 13 de abril, la última fecha de vigencia que por ahora tiene dispuesto el gobierno para estas restricciones. Y ya podemos ir adelantando algunos de los ítems que están hoy en carpeta definidos por parte de este Consejo Médico Asesor Sanitario del presidente de la Nación. Los pacientes de riesgo, que son los que ya veníamos conociendo, aquellos que tienen afecciones previas y superan los 65 años, por supuesto, no van a poder volver a trabajar. Estarán abiertos los establecimientos esenciales, esto también estaba en vigencia, como los supermercados, almacenes, clínicas y hospitales. Y en cuanto a los servicios de transporte, taxis, ómnibus y colectivos de corta y media distancia, podrán continuar con las labores como estaban haciendo hasta ahora. Y en el caso de larga distancia, ahí empezamos a ver algunas de las flexibilizaciones de acuerdo a un cronograma programado. Los aviones de cabotaje y servicios reducidos podrán continuar, por supuesto, los vuelos de repatriación vigente. Y acá empezamos con algunas de las actividades que hasta ahora no estaban previstas en la cuarentena y que van a empezar a aflojarse. Por ejemplo, las fábricas y los establecimientos de productos esenciales seguirán abiertos. Todos los otros productos, las fábricas del resto de los productos podrán trabajar en base a turnos. Es decir, lo que hasta ahora estaba directamente vedado, que eran producciones no esenciales, podrán empezar a desarrollar las tareas productivas, pero en base a turnos para evitar aglomeraciones. La gran pregunta, Mariano, ahí será si es cualquier tipo de fábrica o fábricas que tengan más de determinada cantidad de empleados o menos de determinada cantidad de empleados. Bueno, eso va a tener que ver con la letra chica de lo que se está definiendo ahora dentro del comité asesor. Lo que estamos contando es en exclusiva cuáles son los grandes lineamientos. Se va a esperar que evitar aglomeraciones de más de 50 personas, es decir, hasta 50 personas se va a considerar un número administrable de operarios en una misma línea de producción. Por encima de ese número, evidentemente van a tener que esperar. Por eso va a ser, por ejemplo, casos muy concretos, las grandes metalúrgicas, las fábricas automotrices y demás. Esta es la primera medida de impacto, ¿no? Acá se ve un cambio cualitativo. Además, Mariano, hoy estamos viendo que se va a autorizar la actividad física en lugares abiertos. ¿Cómo es esto? Sí, esto es en lugares abiertos porque obviamente plantea la distinción respecto de los gimnasios, que son un lugar que naturalmente, hasta por sentido común, uno puede suponerlos de mayor circulación del virus. En el caso de lugares abiertos, esto me parece que va a tener que ver con la posibilidad de empezar a retomar la actividad recreativa, es decir, las plazas. Exactamente, los chicos que en muchos casos, no sé ustedes, a mí, por supuesto, nos está pasando que nuestros hijos menores de edades permanecen bajo techo desde hace más de 20 días. Y esto evidentemente va a poder empezar a flexibilizarse a partir del 13. Pero insisto, vamos a guardar también la letra chica. Estamos dando un anticipo de cuál es el lineamiento del Consejo Asesor del Presidente de la Nación. Y veíamos recién en la placa anterior que hablaba de los vuelos de cabotaje, como que comenzarían a reorganizarse, no solamente para repatriar, está mal dicho, ¿no?, pero de una provincia a otra, sino también para vuelos por ahí que no son esenciales. Sí, también, por eso la actividad aerocomercial va del mismo modo que el resto a empezar a tener un aflojamiento, una flexibilización en esos parámetros. Por supuesto, cada vez que uno lo fui consultando con varios funcionarios, con funcionarios de varias áreas, pensá que en esto están involucrados funcionarios centralmente del Ministerio de Salud, pero también del Ministerio de Desarrollo Productivo, del Ministerio de Transporte, todos los que hoy participaron además en las reuniones en la Casa de Gobierno junto con empresarios y sindicalistas para ver estos criterios de ir reabriendo un poco la cuarentena. Bueno, a ver, ¿qué pasa con la justicia, que lo estamos viendo en pantalla? Dice, retorna por sectores. Sí, retorna por sectores, por supuesto eso habrá que definirlo con el Consejo de la Magistratura por un lado, con la Corte Suprema centralmente por otro, para saber de qué modo, si va por fueros, si va por qué tipo de actividades, para que también se puedan evitar aglomeraciones. Que la administración de justicia es esencial, digamos. Uno no entiende cómo la justicia no siguió trabajando. Bueno, ahora se entiende que se empieza a incorporar, por lo menos por en realidad, hoy por hoy tienen lo que vendría a ser una feria judicial, es decir, hay un juzgado de turno y en cada juzgado hay una persona que, si necesitan el expediente, lo puede llevar. Hay un leve
muy leve movimiento. Yo imagino que esto tiene que ver también con que por ahí concurran más personas a un mismo tribunal, a un mismo juzgado, no todos juntos. Mariano, se confirma que escuelas, colegios y universidades cerradas. Sí, uno de las grandes incógnitas, una de las grandes incertidumbres pasaba por el sistema educativo. Era claro por parte del presidente de la Nación, lo había anunciado durante este fin de semana, que los niveles iniciales no iban a retomar la actividad después del 13, que iban a continuar en cuarentena, los jardines de infantes, el primario y el secundario. Había una cierta duda respecto de los terciarios, de las universidades, porque muchas de ellas ya están aplicando algunos planes de estudio a distancia, pero hoy el temperamento del Consejo Asesor es que va a continuar cerrada esa actividad, por lo menos de manera presencial. Sí. Y después, bueno, continúan las vedas respecto de los espectáculos multitudinarios, claro, los eventos deportivos, los boliches y otras aglomeraciones en un mismo lugar. Un dato interesante, muy interesante para el tema de los pequeños comercios y de la actividad, si se quiere, recreativa, es esta posibilidad de bares y restaurantes con límite de mesas habilitadas. Ajá. Este es otro de los ítems que se está trabajando dentro del Consejo Asesor. Hay una idea de darle una reactivación a un sector que está, te diría que en rojo absolutamente. Y recién veíamos también que decía locales de ropa cerrados. Sí. Lo amplío un poco más. Puedo hablar de mercerías, puedo hablar de zapaterías. También son pequeños comercios, muchos de ellos muy complicados, que aunque tengan venta online, sabemos que no es lo mismo que estar abierto a la calle. Sí. Eso, hasta el momento, Mariano, según lo que leíamos recién, cerrados. Los locales de ropa cerrados, y eso parece ser ya un temperamento bastante definido. Entre las aperturas parciales que habrá, los locales de ropa por ahora no. Ahora, a ver, hay varios interrogantes, me parece, que plantea esto. En principio, las medidas más contundentes que uno puede establecer son las de los bancos, que ya lo habíamos previsto, que el gobierno lo había anunciado, atender por turnos, pero sobre todo el proceso de producción, ¿no?, en la Argentina, que se reactiva. Mariano Martín trae la información de que eso va a ser por turnos rotativos. Y claro, uno se preguntaba, si no está habilitado el comercio, que vos produzcas un bien y que después no puedas venderlo, o que el local, la venta final de ese producto no pueda realizarse, claro, le pone un freno, obviamente, al proceso productivo. Claro. Ahora, el gobierno activa la producción y la pregunta es, bueno, ¿cómo van a ser los canales para comercializar eso? Porque todavía no están habilitados, por lo menos no en su gran mayoría. Bueno, eso fue un planteo central de la Cámara Argentina de Comercio, que hoy participó y tuvo un rol protagónico en esta reunión en la Casa Rosada. Estuvieron ahí Jorge Di Fiori, Mario Grimman, como encabezando la delegación de la Cámara Argentina de Comercio, que es uno de los sectores más golpeados. Sabemos, como bien marcabas vos, Julián, que la producción, la actividad fabril tuvo algún grado de movimiento, incluso desde el arranque de la cuarentena, porque los alimentos, ¿no? Por ejemplo, los sectores esenciales, por supuesto, esos estuvieron todavía con algún grado de actividad, pero el planteo del comercio era, bueno, ¿hasta cuándo vamos a mantener? Y ya hemos visto estos últimos días, sobre todo ayer, cómo esta tensión se tradujo ya en discontinuar salarios, en pagar fraccionado, en las grandes cadenas de comidas rápidas, incluso las transnacionales, que han pagado apenas un 50% del sueldo, y después, si te parece, lo charlamos. Sí. Hoy estaban en una negociación abierta por ese tema. Es decir, la verdad que el mercado laboral argentino está acercándose a un precipicio en algunos sectores. Está sufriendo mucho, ¿no? Y lo que está planteando el gobierno nacional es de qué manera retirarlo del precipicio sin poner en riesgo a los sectores más vulnerables, sobre todo. Estaba pensando en lo que tenía que ver con restaurantes y bares, ¿no? Que es un rubro que sabemos la está pasando mal ya hace un tiempo y esto empeoró las cosas. Hay que ver también cuánta gente se anima a salir, se anima a ir, tiene dinero para gastarlo en un restaurante o en un bar. No va a ser fácil ni siquiera la reactivación por parte de los que somos usuarios, ¿no? Sí, obviamente hay una cuestión de preocupación, hay una cuestión de temor natural que a todos nos tiene un poco pendiente, porque es esa sensación de, bueno, estuvimos, entre comillas, encerrados tantos días y ahora qué ganas de salir, y después es el vértigo de salir. Claro. Eso va a ser, obviamente, materia de discusión también. Gracias, Marian. Estaremos muy atentos a